Estimados estudiantes, buenas tardes. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos la Universidad Técnica del Norte, modalidad virtual. El día de hoy me presento, mi nombre es Elizabeth Guzmán, voy a permitirle expresar todo lo pertinente a la unidad 1, que es el diagnóstico del presente histórico. Usted va a poder apreciar las diapositivas. Les sugiero lea, les sugiero ponga atención en las partes que están subrayadas, en las partes que están resaltadas, qué es lo pertinente, qué es lo más importante. Bien. Bien, chicos. La unidad consta de 3 temas: América Latina a finales del siglo XX. El segundo tema, las transformaciones sociales en el continente asiático. Y el tercer tema, las crisis del mundo desarrollado. Sobre el primer tema, tenemos el caso de México y el efecto tequila. Vamos a aprender sobre México y qué es lo que pasó y a la vez cómo influyó en nuestros países de Sudamérica. La crisis en el Ecuador, el feriado bancario, ¿sí?, es algo que dejó secuelas y cicatrices económicas y sociales en nuestro país. La crisis en Venezuela, conocida como el paquetazo, y dentro del segundo tema vamos a hablar sobre las crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático. De igual forma vamos a aprender cómo influye en nuestros países latinoamericanos. La crisis en el mundo desarrollado, principalmente vamos a abordar el subtema crisis hipotecaria estadounidense del año 2008 y cómo influyó en nuestros países, una vez más, sudamericanos. Bien, como ustedes conocen, nuestro país realmente adolece y consta y tiene aún secuelas sociales, secuelas económicas, ¿sí?, que provienen de una historia que tiene marcados hitos que son la razón por las cuales ahora estamos como estamos. América Latina a finales del siglo XX. El tema propuesto es el caso de México y el efecto tequila, porque vamos a abordar México y justamente este caso que se llama tequila. Ok, primero, ¿por qué se llama efecto? Se llama efecto porque las consecuencias de este caso se sintió a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuándo surgió? Surgió en el año 1994, el 19 de diciembre, durante el inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo. Aunque se reconoce que él vino solo a ejecutar la medida, pues el deterioro de la economía mexicana se acentuó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. De igual forma, se le conoce también como error de diciembre. Bien. ¿Cómo surgió? Surgió en México, ¿sí? El 19 de diciembre del año 1994, en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, se desata una crisis. Esta crisis fue provocada por la falta de reservas internacionales. A su vez, esto produce una devaluación del peso en más del 50%. El peso, la principal moneda de México. Hubo una antesala. En esta antesala podemos describir algunos factores que contribuyeron a que se dé esta crisis. ¿Qué es lo que existía antes de esta crisis? Primero hubo la privatización de la banca nacional, ¿sí? Hubo un alto costo gubernamental en obras públicas. Existía un déficit histórico de la cuenta corriente. La emisión de tesobonos, tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. Otro factor, los bancos otorgaron créditos a miles de personas sin comprobar su capacidad de pago. Estos créditos tenían tasas muy altas y móviles.
En un mes pagaban una cantidad y en el próximo mes esa cantidad podría variar. No había control de las tasas de interés. Otro factor, las prácticas bancarias corruptas. ¿Sí? No había control a la banca ni a las tasas de interés. La fuga descontrolada de capitales y finalmente la inestabilidad política. Los efectos, una vez provocada la crisis, los efectos que se sintieron en México fueron la inflación, ¿sí? Un indicador macroeconómico que creció. Se dispararon los intereses en créditos bancarios y no existía un techo, subían desorbitantemente. Se incrementó los servicios de la deuda en moneda local y extranjera, ¿sí? Aquí en este país, por supuesto, se manejaban las divisas, lo que son operaciones con la moneda extranjera y operaciones con la moneda local. De igual forma, disminuyó la actividad económica, hubo el quiebre de miles de empresas, por ende, un despido masivo de empleados, provocando el desempleo. Hubieron efectos sociales también, ¿sí? Se registran varios suicidios producto de la tensión de las deudas. Se incrementó, por supuesto, el desempleo, por ende la pobreza, se deterioró la economía del país, se incrementó la migración a otros países. Por supuesto, a otros países con una economía más fuerte. Las consecuencias económicas fueron muy difíciles en México. ¿Cuál fue la salida de la crisis? La salida de la crisis prácticamente estuvo en Estados Unidos, porque este país intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación del peso. Sin embargo, no fue suficiente. Para el rescate de la economía afectada se recurrió a organismos como el Fondo Monetario Internacional, a la Administración de Estados Unidos, al Banco de Pagos Internacionales, al Banco de Canadá y países latinoamericanos, quienes aportaron dinero para el despegue económico. Bien, esa situación mexicana prácticamente se propagó a otros países, por ejemplo, Argentina, que al tener condiciones similares a la mexicana hizo establecer analogías entre ambos por parte de los inversores y dueños de capital argentino, quienes tratando de huirle a una situación similar a la mexicana, sacaron sus capitales a otros países que consideraban más seguros desde el punto de vista económico. El pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países, que de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y en deudas a corto plazo. Las consecuencias económicas fueron muy profundas y por ende muy difíciles de superar. El efecto tequila realmente inició en México, pero también tuvo secuelas en los países latinoamericanos y en ellos nuestro país. ¿Por qué empezó? Por la aplicación de medidas neoliberales. Vamos a ver qué es lo que pasó en nuestro país. 5 años después se provoca una crisis en el Ecuador que todos conocemos como el feriado bancario. La crisis en el Ecuador. A lo largo de la historia, nuestro país ha demostrado tener una desigualdad social muy profunda. El capital humano ha sido poco desarrollado, así como ocurre con el desarrollo institucional, la economía, y existe además una recurrente inestabilidad política. Al respecto del feriado bancario, ¿qué sucedió? El 8 de marzo del año 1999, Jorge Egas Peña, superintendente de bancos de ese entonces, anuncia que existirá el feriado bancario, un feriado bancario que durará 24 horas. Finalmente duró 5 días, donde todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, el 11 de marzo del año 1999, el presidente Yamil Maguad decretó el congelamiento de los depósitos. ¿A qué se refiere cuando hablamos del congelamiento de los depósitos? Existió un decreto que obligaba el congelamiento por 1 año de los depósitos en las cuentas corrientes bancarias, que superaban los 2 millones de sucres, y en las cuentas de ahorros con más de 5 millones de sucres.
El enorme sufrimiento humano que ocasionó a grupos de la población que se quedaron sin sus ahorros y en consecuencia sin recursos ni para sus más elementales necesidades, privó del capital de trabajo a las empresas, desencadenando quiebras inmediatas. De igual forma, como hablamos sobre el caso Tequila, en nuestro país había una antesala, ¿sí? Que los vamos a conocer como los factores que ayudaron a que esta crisis se dé. Dentro de estos factores tenemos, en la década del año 1990 se tomaron medidas como la liberación del dólar, de las tasas de interés bancario y a la par disminuyó la protección de los aranceles. Además, se eliminó algunos subsidios. La liberación del sistema financiero en el año 92 dio lugar al incremento de los ingresos de capitales. Sin embargo, se generó un boom de créditos en forma acelerada por parte de las empresas y las entidades financieras. Los negocios que se habían endeudado no crecieron financieramente, generaron incumplimiento en los pagos de los créditos concedidos, principalmente porque los créditos eran otorgados en moneda extranjera. La crisis fiscal provocó salida de capitales, lo que trajo como consecuencia que la banca privada se quede sin liquidez. Uno de los factores más importantes que desencadenaron en la crisis sucedió en el año 1994. Mediante ley de instituciones financieras, algunos banqueros en el poder aprovecharon para incrementar actividades económicas y empresariales a través de créditos otorgados, en algunos casos por relaciones amistosas, sin que la entidad financiera exija suficientes garantías para el posterior cobro. Posteriormente, miraremos de que hubieron mucha condonación de deudas. Simplemente no se pudo cobrar. Un factor muy importante es el que sucedió en el año 1998, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, principalmente en la costa, devastó todo lo que es los negocios, todo lo que es los emprendimientos y empresas que tenían que ver con la agricultura del país. Ocasionó demasiadas pérdidas, llevó a la pobreza a nuestro país. Un fenómeno importante también es la caída del precio del petróleo, ¿sí? Que fuimos afectados porque de igual forma hubo la crisis financiera internacional y como en ese entonces nuestro país dependía también del petróleo, fuimos afectados. También tenemos otro factor importante, la mala administración de las cuentas fiscales. El pésimo control del sistema financiero, no teníamos control, no había quien coloque un techo o un control de forma masiva, no existía ley para hacerlo. Otro factor fue el elevado nivel de endeudamiento del sector privado en moneda extranjera. Bien, una vez que abordamos estos factores, vamos a entrar en materia sobre el feriado bancario en qué consistió. En el año 1998, el principal banco del país en ese entonces fue el Banco Filambanco. Mostraba problemas de liquidez y solvencia. En un intento de salvar el desplome del sistema financiero, el gobierno, a través del presidente Yamil Maguad, decide la intervención del banco, lo que le costó a las arcas ecuatorianas una importante cantidad de dinero. Además, se desnudó la crisis del sistema financiero. Alertó entonces a todos los cuentaahorristas quienes decidieron sacar ahorros de los bancos y protegerse comprando dólares. ¿Por qué nos protegemos comprando dólares? Porque el dólar costaba cada día más. Entonces, si comprábamos dólares el día de hoy, después de 2, 3, 4, 5, un mes, obviamente íbamos a ganar. De esa forma pretendían las personas protegerse. Esto provocó que la moneda se devaluara enormemente y que se generara una fuga de capitales hacia el exterior demasiado importante. A esto se unió la caída del segundo banco del país, el Progreso, y otros bancos pequeños.
Para tratar de evitar el desastre total del sistema financiero, el gobierno ecuatoriano decide decretar el feriado bancario. Una vez que se dio esta crisis, vamos a detallar cuáles fueron los efectos que nos dejó esta crisis en nuestro país. Primero fue la inflación. La inflación se elevó. Este indicador macroeconómico denotaba que no teníamos un buen manejo en nuestro país y que nuestra economía estaba muy mal. Existió una importante fuga de capitales a otros países. La insolvencia en varias instituciones financieras, ya no fueron solamente Filambanco y El Progreso, sino fueron muchas más las que estarían afectadas y las que solicitaban que el Estado intervenga y de alguna forma los salve. También contamos como efecto con el quiebre de las empresas muy importantes, empresas comerciales, industriales, de construcción, de turismo y de otros servicios. A la par, creció el desempleo, ese indicador macroeconómico subió, se registró mayor pobreza, por ende mayor desigualdad social, incluso indigencia. También tenemos el impacto social, ¿sí? Hubieron muchas muertes y suicidios. Muchas familias se separaron. La inestabilidad y las pérdidas económicas, el elevado costo social. Un elevado costo social, ¿sí? Donde las familias salían del país y se quedaban familias incompletas, niños sin padres, niños sin madres. Hubo a la par una revuelta popular, empezaron los reclamos, ¿sí? La especulación desmedida en la compra del dólar, la pérdida de la moneda para adoptar la dolarización. Perdimos nuestra moneda. ¿Cuál era nuestra moneda? Era el sucre. Y adoptamos posteriormente la dolarización. De igual forma, el efecto más pronunciado, más importante, fue la mayor ola migratoria en la historia de nuestro país. Salieron muchísimas personas a otros países que ofertaban dinero a inmigrantes. Las crisis sociales fueron muy elevadas. Se dio lugar al desempleo, a la pobreza, y la población no encontró otra forma de superar esta situación que emigrando del país que los vio nacer. Aproximadamente se cuenta con 700.000 ecuatorianos que en esa época salieron a otros lugares del mundo. En el año 2000 el presidente Maguad anuncia la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. Cada dólar equivalía a 25.000 sucres. Bueno, de igual forma, estas medidas neoliberales afectaron a nuestro país vecino, Venezuela. Esta crisis se la denomina como el paquetazo. Inicia el 2 de febrero del año 1989 con Carlos Andrés Pérez como presidente, quien asume el mando por segunda vez. De inmediato el jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar las finanzas del país, sobre todo para conseguir un financiamiento internacional para cumplir con el pago de la deuda externa en Venezuela, que ascendía a 32.000 millones de dólares. El 16 de febrero del año 1989, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis, conocida popularmente como el paquetazo. En esta crisis denominada el paquetazo, se duplicaba el precio del pasaje urbano, se duplicaba el precio del combustible y se elevaban las tasas de interés bancario al 28% anual. De igual forma, como en los dos casos que explicamos anteriormente, tanto en México como en Ecuador hubo una antesala. Hubieron factores que permitieron estas crisis.
El primer factor en Venezuela fue el endeudamiento que generó el país luego del boom petrolero en los años 70. La caída paulatina a medida que el Estado aumentaba su recaudación y gastos. La devaluación de la moneda en el año 1983, la pérdida de credibilidad en la moneda nacional, la desconfianza en las inversiones, la corrupción administrativa, el mercado negro de divisas y bienes, el paternalismo estatal. Se acumula una compleja problemática en los tres frentes: político, económico y social. La aplicación de estas medidas neoliberales impuestas por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, los anuncios del Ejecutivo en relación al aumento de las tarifas de servicio público y el incremento del 100% en el combustible, sumado a esto los escándalos de corrupción, fueron un detonante. La repercusión de estas medidas generaron un torbellino de terror y la de destrucción, una rebelión social descontrolada. El 27 de febrero del año 1989, la población enardecida sale a la calle y saquea los negocios de la capital de la República. Caracas era un caos. Los saqueadores hacían de las suyas robando todo lo que podían. A este hecho histórico lo conocemos como el Caracazo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez respondió con el envío de 4.000 soldados a las calles para pretender restablecer el orden. ¿Sí? Con estas medidas se suspendió algunas garantías constitucionales de la sociedad. Estas garantías eran el derecho de la libertad y la seguridad personal, el libre tránsito, la libre expresión, las reuniones en público, el derecho a manifestar pacíficamente. Todos esos derechos constitucionales fueron violentados. Definitivamente, el estado de represión que implementó el gobierno alcanzó la cifra de 300 muertos y más de 1.000 heridos, según cifras de gobierno. Las organizaciones no gubernamentales afirman que la represión cobró unas 3.000 vidas. Tenemos dos cifras, unas del gobierno y otras de organizaciones no gubernamentales. El gobierno logró controlar la situación, pero el descontento siguió creciendo a medida que las decisiones económicas afectaban la vida cotidiana de la población. Siendo así, en esta situación, en estas circunstancias, el 4 de febrero del año 1992, un grupo de militares venezolanos se levantan en armas e intentan dar un golpe de Estado al presidente electo de forma democrática. Este Estado fue frustrado por su desarrollo y el líder de dicho movimiento fue detenido. Se trataba del teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien se rindió en cadena nacional de televisión y envía un mensaje con la promesa de que seguirá intentando cambiar la realidad nacional venezolana. Esta actitud y el liderazgo natural del que gozó el entonces teniente general hizo surgir la figura de un líder carismático que agradó a la población y pasó a convertirse en un referente para la gran mayoría de venezolanos que se encontraban en ese momento descontentos. Bien, el segundo tema de nuestra unidad se llama las transformaciones sociales en el continente asiático. El primer tema es las crisis del neoliberalismo en el sudeste asiático. En esta ocasión vamos a ver cómo afectó a países latinoamericanos la crisis del continente asiático. Luego del milagro económico asiático de la década de los años 80 y comienzos de los 90, caracterizado por un rápido florecimiento de la economía de muchos países asiáticos debido a la recepción de capitales y préstamos que se produjeron a raíz de la recesión de la economía norteamericana en los años 1996 y 1997, la economía asiática empieza a experimentar una serie de problemas que amenazaban su estabilidad
y que, habiendo comenzado en Tailandia, produjo el temor de todo el continente y del mundo por la posibilidad de sufrir el efecto de contagio en otras economías mundiales. La crisis asiática se desencadena principalmente por las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Fueron las primeras crisis de la globalización. Se inicia en el año 1997, 2 de julio. Las causas principales fueron la devaluación acelerada de la moneda tailandesa, baht, la falta de liquidez, el crecimiento desmedido de la deuda externa y las deudas superaban las reservas internacionales. Los efectos de esta crisis asiática fueron la desconfianza en inversionistas extranjeros que temieron por no poder cobrar sus acreencias por falta de liquidez, la huida de inversiones, la devaluación de divisas, el aumento desmedido de la pobreza y finalmente se ralentizó la economía de muchos países del mundo. Los inversionistas vinieron y vieron las dificultades de prestar dinero a países en vías de desarrollo, afectándonos a todos aquellos que intentábamos surgir en medio de la globalización. Los países que fueron afectados en Asia fueron Tailandia, Indonesia, Corea del Sur principalmente. Una posible salida a esta crisis asiática vino del FMI, quien aprobó un programa de ayuda para estabilizar las monedas de estos países. ¿Qué pasaba en Indonesia? Entre julio y agosto del año 1997 comenzó a tener problemas con la estabilidad de su moneda oficial, la rupia. Al haber adquirido deuda en dólares, al llegar al cierre anual, vieron su deuda multiplicada por la devaluación de la moneda. En Corea del Sur, a pesar de la microeconomía de este país, se mostraba números aceptables. Sin embargo, el sector financiero hizo muchos préstamos que no le reportaban rendimiento. El exceso de las deudas llevó a quiebras mayores con las consecuencias económicas inmediatas. Además, el impacto negativo de esta crisis en los inversores provocó la caída drástica en los precios del petróleo. A todos los países pertenecientes a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y otros países exportadores de este hidrocarburo, que muchos de ellos tenían economías apoyadas fundamentalmente en este rubro, el rubro que sostenía la economía de estos países. Estos países que despuntaban económicamente, como Brasil, como Argentina, sufrieron los embates de esta crisis asiática, al otro lado del mundo. Las crisis del mundo desarrollado. El subtema es la crisis hipotecaria estadounidense que pasó en el año 2008. Nosotros consideramos que Estados Unidos tiene una economía fuerte, sin embargo, en el año 2008 tuvo su mayor crisis que afectó al mundo. La denominamos el colapso de la burbuja inmobiliaria. Provocó aproximadamente en octubre del año 2007 la crisis de las hipotecas subprime. ¿Qué es la burbuja inmobiliaria? Es un incremento excesivo e injustificado de bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. ¿Cómo funciona esa burbuja inmobiliaria? Llega un momento en que la oferta es mucho mayor que la demanda, ¿sí? Había muchas casas y no había quien las compre. Se construía sin necesidad, ¿sí? Había muchos inversionistas que decidieron colocar sus dineros, sus capitales en la industria inmobiliaria. Ejemplo, teníamos la necesidad de 100 viviendas y se construyeron 150. ¿Qué pasó entonces? No existían compradores. Es allí cuando existe un colapso y el precio de la vivienda comienza a bajar de forma acelerada.
Surgen entonces las hipotecas de alto riesgo, debido a que se otorgan a clientes cuyo perfil no cumplen el mínimo establecido para garantizar el pago de dichas hipotecas, es decir, a personas con bajo nivel de ingreso y alto riesgo de morosidad de pagos, siendo aquí los ecuatorianos algunas personas que compraron ese tipo de casas con estas hipotecas. Esto funcionó solo un tiempo y los bancos estaban satisfechos por la ganancia que estaban obteniendo. El negocio les resultaba tan atractivo que necesitaron más dinero para invertir aún más en él. Y lo que hicieron fue buscar ese dinero vendiendo en diferentes bancos del mundo carteras hipotecarias, pero enfatizando en vender justo la más riesgosa, sin que los compradores se enterasen claramente de esto. La banca de Estados Unidos relajó al máximo su hipoteca de concesión de hipotecas sin llegar a cuestionarse los activos e ingresos actuales y futuros de los compradores de las viviendas. ¿En qué consistió la crisis? Primero, los americanos se endeudaron a niveles históricos, con todo tipo de préstamos. La especulación inmobiliaria aportaba grandes beneficios a los inversores y el proceso se aceleraba. Más deuda, mayores precios, pero también mayor inflación. Sube la tasa de interés. Obtener créditos ya no era tan fácil, además de ser mucho más caros. Se deteriora la situación económica del país, se pierden empleos, se pierden empleos y bajan los salarios, y muchos ciudadanos dejan de pagar sus hipotecas. Al haber menos dinero circulando, una disminución del consumo y las empresas van limitando su crecimiento, es cuando comienzan a desaparecer puestos de empleo y estancarse los sueldos, aumentando más la crisis inmobiliaria y financiera. Bueno, queridos estudiantes, el tiempo ha culminado. Me voy a despedir haciéndole una invitación a que por favor visite nuestra cafetería virtual, ¿sí? Interactúe con nosotros en la área social, visite por favor la cartelera en línea para que esté al tanto de los comunicados, ¿sí? Esté pendiente, y las dudas e inquietudes por favor colóquelas a través del trabajo colaborativo, porque nos beneficia a todos y todos nos retroalimentamos. Con ustedes, muchas gracias.